¿por qué creéis que últimamente son tan atractivas para el público las series de narcos? O sea, porque de repente han salido debajo de las piedras. Bueno, no sé si... Bueno, verás. Me alegra que me hagas esa pregunta. No, yo creo que igual es que hay una especie de contradicción en el discurso social sobre... Si pensamos en la cantidad de cocaína que se consume... ¿Sabes? De repente una charla documental. La cantidad de cocaína que se consume en Europa y la cantidad de historias. Si se hiciese un estudio, no sé si salimos... Si hay más o menos... O sea, si hay un equilibrio. No sé cuánto tendría que haber para... Yo no lo sé. O sea, no lo sé. Pero Tírate el pisto. Tú empiezas a lanzar datos. No, creo que tiene sentido que se hable de algo que está por todos lados. Que mueve muchísimo dinero y que además es en unos circuitos que no son legales o no están controlados. Entonces, esos personajes, alguien lo hace o alguien lo tiene que hacer, ¿no? Si llega la cocaína a nuestras costas o otro tipo de sustancias. Entonces, esta serie precisamente utiliza ese enganche, esa tapadera, que decimos, para hablar de personas, de personas que están condicionadas por ese juego. Pero no realmente es una serie sobre narcotráfico. Para mí no lo es. Para mí no, es más el enganche. contexto, ¿no? Y porque yo creo que siempre es atractivo lo prohibido, delictivo, oculto, ¿no? Y yo no como recuerdo, lugares a los que no tenemos un acceso si no es a través de la ficción, ¿no? El poder conocer esos contextos, a no ser que te dediques a eso, pero quiero decir, como persona que no, te diría más, incluso si consumes, tampoco sabes qué pasa al otro lado, ¿no? Entonces, como que realmente es algo que yo creo que genera como curiosidad, ¿no? El ver realmente qué sucede al otro lado. Y en ese sentido, la serie de Clanes sí que ha tenido un trabajo de documentación muy potente. Emma Lustres lleva años documentándose, Guerrica Echevarría también ha hecho un trabajo súper profundo para poder contarlo de una manera verosímil y que se ajuste a la realidad sin necesidad de que sean personajes reales, ¿no? Pero sí basados en muchos personajes y situaciones reales. Hay una cosa que habías dicho tú que me ha gustado mucho, que es el tema de que habla de personas. Y precisamente el otro día leí un artículo del País que hablaba sobre la romantización del narco últimamente en la ficción, ¿no? Y cómo antes eran el malo de la peli, de la serie, y ahora de repente son el protagonista, son incluso un antihéroe, que creo que es un poco lo que pasa en este caso, aunque no sea, como dices, una serie de narcotráfico como tal, el personaje es un narcotraficante. Y se le romantiza, se le pone como una persona. No sé hasta qué punto creéis que existe, no digo en esta serie, sino en general, un cierto riesgo últimamente de poder incluso llegar a glorificar a esas personas y de que cierta parte del público pueda malinterpretar como una glorificación de esos criminales, o si simplemente es que se les humaniza. Yo lo que diré, desde el guión y desde lo que hemos hecho, que esta serie rotundamente no romantiza a ningún narcotraficante. Y no quiero hacer spoiler, pero hay que verla simplemente para darte cuenta que no pasa eso. Luego, con lo de que últimamente pasa esto, no sé, el cine negro, que es los orígenes del cine casi, habla de personajes al margen de la ley. El Padrino habla de... es que decimos narcotráfico y ahí hay una... Pero realmente es un comportamiento mafioso. O sea, que los comportamientos mafiosos están en muchas otras también facetas de la vida, o corruptos, y el mafioso siempre ha sido atractivo para el cine. O sea, yo soy... de mis películas es El Padrino y de mis series Los Soprano. O The Wire, y todas hablan de un contexto al margen de la ley, porque creo que el ponerte al margen de la ley nos hace reflexionar sobre en qué leyes vivimos y en qué mundo vivimos. Y al acercarnos a las personas que viven ahí o que sufren las consecuencias, te preguntas tú qué papel cumples, porque tú ves no, está romantizando al narco, este tipo no tiene nada que ver conmigo. No, lo interesante es ver cuánto tienes que ver con él y cuánto a lo mejor puedes entender o te puede superar esa persona en sus principios, más allá de lo que hace o no hace, pero con lo que empatizamos es con las motivaciones y también con las decisiones de los personajes, no tanto con la etiqueta de narco, ¿no? Que lo son criminales. Entonces sí que creo que hay películas que banalizan y yo creo que esta no es el caso de esta serie. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, entiendo la pregunta y me parece interesante y no me parece fácil de responder rápido en un junket. O sea, quiero decir que
me resulta una pregunta suficientemente interesante como para que fuera una charla y un debate, ¿sabes? Y me da pena como tener que rápidamente, pero a mí por lo menos lo que me pasa es como entendiendo el riesgo que planteas, que podría serlo, yo como me lo planteo como actriz a la hora de interpretarlo y como espectadora a la hora de verlo, porque yo igual, o sea, Los Soprano me la volví a ver hace no mucho y me encanta, ¿no? Pero creo que lo interesante al final de estos personajes, de estas historias, es que te hagan pensar. O sea, creo que también vivimos en un mundo como muy tendente a la polarización y como que todo va tan rápido que todo el rato tienes que tener una opinión muy, muy rápida de todo, de colocar a la gente en un conmigo contra mí, pro o anti, que no invita nada a la reflexión, al debate interno y compartido y a los grises, o sea, a que haya una escala de grises. Entonces, a mí lo que me parece interesante de contar una realidad que, ok, es un contexto delictivo, donde se cometen actos terribles, pero donde puedes ver otras facetas de esas personas como seres humanos, es que tú puedas verte a ti mismo ahí y también plantearte y cuestionarte en qué otros aspectos, o sea, igual que a ti te han contado que los narcos son los malos, que sí, que obviamente hacen cosas horribles y pertenecen, vale, sí, ya está, ¿no? Esto está hecho, pero el decir, los narcos son los malos y los políticos son los buenos porque son los que hacen las leyes, vale, ok, un momento, si me están contando que estos que eran los malos sí lo son, pero también tienen una cosa luminosa, estos que eran los buenos a lo mejor tienen parte de sombra que yo no estaba planteándome que hay. O sea, el simplemente que nos anime a pensar, a reflexionar y a ahondar un poco más en que no todo es lo que nos cuentan y que todos tenemos un poco de todo, ¿no? Y que hay intereses y que una persona puede cometer un acto terrible con una motivación que puedas llegar a entender y viceversa, ¿sabes? Sí, pero o sea, que al final no es todo está bien o está mal, sino que todos somos dentro de esa escala de grises. Se puede mover todo el mundo. Hay otra cosa que os quería preguntar y es el tema de... Me resulta muy interesante cómo en este mundo, por ejemplo tu personaje creo que es claro ejemplo, cómo se deja arrastrar tan rápido de repente en esa espiral y se va metiendo y se va metiendo. No sé si a raíz de interpretarlos hubo algo que os llamara la atención de cómo esta gente realmente, no sé si puede llegar a salir de ese mundo o si es algo que es tan complicado y que te absorbe realmente tanto como se ve, sobre todo en las ficciones, claro. A ver, es que en el caso del personaje de Ana, el motor y el motivo por el cual, o sea, el motor que hace que entre y el motivo por el cual se queda y se va metiendo cada vez más, realmente no es tanto por lo que es el contexto de el narcotráfico, el dinero fácil y todo esto, ¿no? Tiene que ver más con esas grandes pasiones como son la venganza o como es el amor. Que eso sí que creo que efectivamente puede pasar. Creo que se cometen grandes actos maravillosos y grandes estupideces por instinto, ¿no? y por emociones que casi que son más grandes que tú. Sí, yo creo que los personajes no es que se les arrastra muy rápido, sino ya están arrastrados cuando se inician, ¿no? O sea, tu familia, dónde naces o algo tan terrible como lo que ocurre en su caso y también en el de Daniel Padín, ya están arrastrados hacia un lugar, ¿no? Como que parece que se arrastre, que también tiene sentido que eso sea en el mar, ¿no? Que trae muchas cosas ya, ¿no? Cómo ir contra esa corriente. Eso es lo que resulta... Y sí, a tu pregunta de si algo... A mí me ha hecho pensar mucho y eso es muy buen síntoma con una serie o una película. Que te hace mucho pensar de hasta dónde yo estoy condicionado por la familia en la que estoy o por algo así.